Bueno, buenas tardes a todos. En el seminario de septiembre de Iberotac tenemos con nosotros a un nuevo invitado, en este caso es Antonio Barrera Osorio, profesor de la Universidad de Colgate en Nueva York, un historiador de la ciencia de reconocido prestigio, que nos va a hablar hoy de un título, de una conferencia titulada Reconfigurando imperios y conocimientos o la institución de prácticas locales. Antonio, te paso sin más la palabra y muchas gracias por participar en nuestro seminario. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por invitarme a participar hoy. Les puedo hacer una pregunta. ¿Están viendo el screen que les compartí? Sí. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Perfectamente, sí. Sí, la ven. Ok. Es que, bueno, me tengo que organizar un poco acá. Bueno, entonces, les estaba contando que voy a hacer mi talk tiene 3 partes hoy. La primera parte es la que estoy un poco preocupado con las 2 primeras partes, pensando que esta audiencia ya lo conoce, pero de todos modos lo voy a hacer para oír sus comentarios. He estado repensando, en los últimos años he estado repensando el contexto en el que estoy pensando sobre la formación de conocimiento científico. Y cuando me refiero a que estoy repensando este contexto, es porque hasta relativamente poco tiempo yo le daba mucho énfasis al elemento comercial del Imperio Español. Y lo que yo pensaba era que dentro de ese contexto comercial habían aparecido ciertas prácticas. El contexto imperial era parte del argumento, pero lo que he estado haciendo últimamente es repensando el contexto imperial. Entonces, la primera parte es un poco contándoles a ustedes cómo estoy pensando la parte imperial del siglo XVI y XVII. Lo segundo también es un tema que se conoce, pero dentro de ese contexto, cómo se empiezan a establecer ciertas prácticas de conocimiento. Y yo lo que estoy pensando en este sentido es que hay un nivel que es horizontal y un nivel que es vertical. En el nivel horizontal, lo que vemos es que los imperios están conectados y al estar conectados circula el conocimiento. Ese es el nivel horizontal. Y a nivel vertical es que hay comunidades locales que producen conocimiento. Lo que ocurre con ese conocimiento a nivel local son 2 cosas. Una es que el imperio lo apropia y lo vuelve un conocimiento imperial, pero a nivel local ese conocimiento también se expande horizontalmente dentro de regiones y tiene un poco unas características un poco distintas a lo que ocurre cuando ese conocimiento está apropiado por agentes imperiales. Bueno, entonces la primera parte es con el contexto sobre los imperios. Gracias a todos por venir a esta presentación. Es un placer compartir con ustedes la investigación. Gracias a Antonio Sánchez por invitarme. Gracias a los miembros del seminario de la Universidad Autónoma de Madrid por darme esta oportunidad de hablar con ustedes sobre investigación. El siglo XVI es un siglo de imperios. El imperio de la Triple Alliance, por ejemplo, es un imperio que está ubicado en México. El centro del imperio es la ciudad de Tenochtitlán, y ellos crearon un imperio de alianzas y un imperio tributario. Están conectados, es una zona de ciudades, y se llamaban altapemes, y todos estos altapemes están conectados de algún modo con Tenochtitlán, en términos de tributos o en términos de alianzas. Este es el sitio donde estaba Tenochtitlán, en el centro de un lago. Ahí aparece la ciudad de Tenochtitlán, y desde ahí ejercen su poder sobre todo el Valle de México. Otro imperio, el Imperio Inca. El Imperio Inca estaba ubicado en los Andes, se establece desde Cusco y se expande al norte hasta Ecuador y hacia el sur. Es un imperio que está dividido en 4 regiones. Se llamaba el Tahuantinsuyo, y el Tahuantinsuyo significa los 4 suyos. Estos son los 4 suyos del Imperio Inca. Los 2 imperios, el Imperio
de la Triple Alliance y el imperio de la Alianza Triple y el imperio Inca son imperios que surgen en la primera parte del siglo XV. El imperio otomano. El imperio otomano está basado para 1450 en Istambul y se están expandiendo dentro de Europa, en Asia y en África. Entonces tenemos un imperio también en el Mediterráneo y es un imperio con el que los Habsburgs van a estar muy conectados a lo largo del siglo XVI y XVII. En África tenemos en la zona de la zona central de África, en occidental de África, West África. En esa parte de West África estaba el imperio Malí, el imperio Songhai, y son imperios con los cuales los portugueses, cuando empiecen a expandirse, van a entrar en contacto con esos imperios en África. Este es otro mapa. Aquí está el imperio Malí y el Songhai Empire, que va a estar ahí más o menos hasta el siglo XVI, principio del siglo XVI, cuando una nueva dinastía aparece en esa región. Había toda una zona en esos imperios que conectaban toda esa zona de África, con el desierto de Sahara, hasta Cairo y Alejandría. El imperio Safavid, que está conectado con el imperio otomano en esta zona, y ocurre en toda esta región de aquí, lo que llamamos hoy Irán, Persia. Es el imperio Safavid en el siglo XVI. El imperio Ming está en lo que llamamos China hoy, está conectado en esta región de China y comienza en el siglo XIV. Esto es un mapa de imperios. Aquí está el Mughal Empire, Safavid Empire, el Ottoman Empire. Hacia el oriente está Ming Empire y hacia el norte está el Russian Empire, que estaba también creciendo en esa época. ¿Cuál es el punto de lo que estoy diciendo? El punto de lo que estoy diciendo es que cuando los portugueses y españoles empiezan a crear sus propios imperios, lo que está pasando es que están entrando en contacto con imperios que ya existen. Parte de mi interés en hacer un énfasis en esta manera de comenzar la historia es para evitar la noción de que, por ejemplo, la noción de que Occidente ya está surgiendo en el siglo XVI o XVII. Yo creo que cuando pensamos desde el punto de vista del Occidente, eso tiene que ver más con dinámicas del siglo XIX, que estamos proyectando hacia el siglo XVI y XVII. En el siglo XVI y XVII estamos viendo conexiones entre imperios. Y tanto el imperio portugués como el español, pero todos los imperios de los que estoy hablando en este momento, están creando infraestructuras de comunicación y de comercio. Cuando los portugueses empiezan a expandirse en África, ellos entran en contacto con reinos que ya tenían sistemas de comunicación establecidos. Eso ocurre en toda esta región de África. Cuando los portugueses están expandiéndose en esa región, están realmente integrándose en sistemas de comunicación y de comercio y políticos que ya existían, que ya estaban en su sitio. Esto, por ejemplo, les muestra cómo estaban conectados a esa región de África, que es la primera parte. Cuando empezamos a pensar sobre el imperio portugués en el siglo XV, ellos están expandiendo en esta región de África y van a eventualmente entrar en contacto con esos sistemas de comunicación que ya existían en esas regiones. Entonces, bueno, esa es una parte de la historia. Otra parte de la historia es que también tanto los portugueses como los españoles, y aquí estoy muy consciente de que ustedes de pronto ya saben todo esto. Entonces, pero para mí es muy importante hacerlo porque en el contexto académico de Estados Unidos, todo esto se olvida usualmente. Cuando empezamos a hablar de la historia de España, del Imperio Español, del Imperio Castellano, usualmente comenzamos con Cristóbal Colón en las Islas del Caribe. Y en una historia previa a lo que pasa con Colón en las Islas del Caribe. Es, por ejemplo, lo que está pasando en las Islas del Atlántico.
a lo que está pasando en Canarias o en Madeira, cuando los portugueses y cuando los castellanos se empiezan a expandir en esas zonas. En la zona de Madeira, por ejemplo, los portugueses empezaron a cultivar azúcar. Es una de las primeras regiones donde los portugueses empiezan a cultivar azúcar y transforman completamente la isla de Madeira. Madeira era una isla de bosques. Cuando ellos llegan a Madeira, tumban los bosques, los queman, limpian la isla de Madeira de bosques y empiezan a sembrar azúcar. Y eventualmente empiezan a traer esclavos también a Madeira. Entonces, esa práctica particular de esa práctica que después tanto los españoles como los portugueses van a usar en América, la práctica de traer, por ejemplo, azúcar y esclavos y comenzar las plantaciones, ya tenía una historia previa en Madeira, por ejemplo. Y, bueno, esta en Madeira. Y en otros sitios, las Canarias, cuando empiezan especialmente después de 1470, cuando ya los castellanos tienen jurisdicción sobre las Canarias estaban habitadas por los guanches y va a haber una guerra muy larga tratando de invadir y conquistar la isla de las Canarias. Hacia 1490, final de 1490, los españoles eventualmente pudieron tomar posesión de las Islas Canarias. Y hay un pequeño overlap de un par de años entre lo que está pasando con los taínos en Santo Domingo y el proceso de invasión en las Canarias. Bueno, entonces, esto ya es un mapa presenta a los portugueses y cómo se han ido expandiendo a lo largo del siglo XV, hasta principios del siglo XVI, y finalmente aquí tenemos el Imperio Español, cuando empiezan a establecerse a lo largo de la costa africana del Mediterráneo. O sea, el punto que estoy haciendo aquí es que lo que está aquí, yo estoy tratando de pensar a la formación del Imperio portugués y la formación del Imperio castellano dentro de un contexto de imperios, que lo que les permite a tanto los castellanos como los portugueses es integrarse en sistemas de comunicación, sistemas comerciales, sistemas culturales y políticos y religiosos que ya existían de antemano. Y es en relación con esos sistemas que ellos van a tener que interactuar. Es en relación con esos sistemas que empieza a circular personas, ideas, prácticas, conocimientos, están circulando cuando esos imperios entran en contacto unos con otros. Bueno, esta es la primera parte de lo que les quiero contar ahora. Entonces, lo que estoy pensando es el siglo XVI es un mundo de imperios. Está el Imperio Otomano, el Imperio Ming, el Imperio Mughal, el Imperio Mexica, el Imperio Inca, el Imperio Safavid, para mencionar solo una fracción de los imperios. Y lo que están haciendo tanto los castellanos como los portugueses es insertándose en estos imperios. Inclusive, se podría argumentar solamente hasta un cierto punto que lo que están haciendo también en México y en Perú es insertándose en estructuras que ya existían. Hay un proceso de colonización, hay un proceso de invasión, colonización del imperio, y hay un proceso de incorporación de esas estructuras en lo que se está empezando a conformar como el imperio español en el siglo XVI. Pero si tenemos en cuenta que ya existían infraestructuras que estaban puestas, por ejemplo, en el caso de Perú, ya había carreteras, había todo un sistema de comunicación que conecta a los Andes, desde Ecuador hasta lo que hoy llamamos Ecuador hasta lo que hoy llamamos Chile. Está conectado por este sistema de comunicaciones. Había también, en el caso del imperio de la Alianza Triple, del imperio azteca, había también un sistema de comunicaciones, había ciudades, había comercio, había mercados, que terminan también integrados dentro del imperio. Si lo pensamos desde ese punto de vista, si pensamos que no es tanto que el imperio esté estableciendo infraestructuras, sino que
los agentes imperiales están incorporando estructuras que ya existen. Entonces también estamos pensando que hay conocimientos, que hay prácticas, que hay ideas que ya existían y están ahora siendo incorporadas en el imperio. Y es ese proceso de incorporación donde yo creo que es la parte que estoy tratando de entender cómo en ese proceso de incorporación están empezando a cambiar los sistemas de conocimiento y el tipo de conocimiento que se genera en el siglo XVI. Entonces, otra vez, no es que esté pensando que esto viene de que son los portugueses o son los españoles que están creando un conocimiento nuevo, sino que son los portugueses y los españoles que están integrando conocimientos y en el proceso de integración se están creando nuevas dinámicas en cómo se genera y cómo se produce conocimiento. Okay. Entonces, hay tres esferas. Si este es el contexto de mi trabajo, del trabajo que estoy haciendo, estoy pensando también en tres esferas. Hay una esfera en la que los imperios están conectados. Hay una segunda, y esto no es que las tres esferas están conectadas, yo las estoy separando para poder explicarlas, pero están conectadas entre ellas. Entonces hay una esfera que conecta imperios. Hay una segunda esfera que conecta conocimiento local, regiones que han sido integradas dentro del imperio y cómo el conocimiento local está siendo adaptado o está siendo reorganizado por agentes imperiales para generar un conocimiento imperial. Entonces, eso es una relación vertical con comunidades locales. Pero hay una tercera esfera en la que esas comunidades locales están generando su propio conocimiento y ese conocimiento también se está expandiendo dentro del imperio. Pero es el conocimiento que se expande a ese nivel. Es distinto al conocimiento que está generándose verticalmente con los agentes imperiales en relación con ese conocimiento local. So, hay tres esferas y como les digo, tres esferas están mezcladas entre ellas. Entonces, para ponerles ejemplos de cómo se conectan estas esferas. Por ejemplo, horizontalmente, los portugueses adquirieron a lo largo del siglo XV un montón de conocimiento náutico, un montón de conocimiento sobre navegación. Cuando los castellanos están empezando a viajar en el Atlántico, hay un número importante de pilotos portugueses que terminan trabajando para la corona. Yo entiendo eso como un proceso horizontal de imperios conectados en el que se está transfiriendo conocimiento. Hay una dinámica parecida en el siglo XVI entre Inglaterra y Castilla. Hay un montón de información que está circulando de España a Inglaterra en el siglo XVI. Y ese conocimiento que está circulando horizontalmente entre Castilla e Inglaterra a los inicios de su proceso de formación de imperio es también un ejemplo de lo que yo estoy llamando la circulación de conocimientos a nivel horizontal. Otro ejemplo, cuando los portugueses llegan a China, en la época de la dinastía Ming, los portugueses llegan con cañones y tratan de entrar a uno de los puertos de la dinastía Ming con sus cañones, destruyen las naves, pero no se pueden quedar, les toca irse. Al año siguiente, cuando vuelven, los oficiales Ming reciben a los portugueses con cañones y los oficiales Ming destruyen las naves portuguesas. Entonces ahí también es otro ejemplo de cómo la conexión de imperios está generando un contexto para la circulación de conocimientos, tecnologías, prácticas, gente que está atravesando de un imperio a otro y aprendiendo cosas de un imperio a otro. Bueno, por el lado de la conexión entre agentes imperiales y comunidades locales, hay un número de ejemplos. Una vez que España empieza a generar suficiente experiencia náutica,
ellos empiezan esto es una historia que todos ustedes están familiarizados. Antonio trabajaba, hay un número de historiadores que trabajaban en este tema. Entonces, el conocimiento de los pilotos empieza a ser organizado por los oficiales de la Casa de la Contratación y se organiza en mapas, se organizan libros, se organiza en clases para enseñar, etcétera. Entonces ahí hay una relación entre un grupo local que está generando experiencia y conocimiento, y cómo esa experiencia y conocimiento está siendo organizada por oficiales, oficiales del imperio con propósitos imperiales. Entonces cambia la naturaleza del conocimiento, y en ese proceso de incorporarse conocimiento local con un propósito imperial, la práctica cambia. Entonces, por ejemplo, otra vez, ustedes están todos familiarizados con esto. La corona empieza a pedir reportes de varios pilotos, de un grupo de pilotos, no reportes de una sola persona, sino de un grupo de gente. Esa información la tienen que revisar un grupo de cosmógrafos oficiales de la corona, y llegar a un acuerdo de cuál es la información válida y cuál es la información que no sirve para crear mapas o para escribir sus libros, para enseñar en las clases. Entonces ahí hay un proceso de transformación de ese conocimiento, y ese es uno de los argumentos que yo pienso que conectan con el desarrollo de lo que llamamos la ciencia moderna en el periodo de la premoderna. Ahí se pueden conectar también los dos temas que mencioné antes. Se puede conectar lo que está ocurriendo a nivel horizontal entre Portugal y toda la experiencia que ya había adquirido Portugal en la expansión de su imperio comercial en África y en India, y cómo ese conocimiento entra a España, y una vez que entra a España empieza a generar su propia comunidad local, y después se transforma en un conocimiento distinto a nivel de la corona. Otros ejemplos, la expedición que manda la corona, por ejemplo, en 1570, con Francisco Hernández a México a recoger información local sobre medicina. Tenemos una dinámica un poco distinta, pero que muestra la misma dinámica. Hay comunidades locales que están generando su propio conocimiento, y hay un oficial de la corona que entra a reorganizar ese conocimiento local, y en el proceso de reorganizarlo para darle una cierta dimensión imperial ocurren transformaciones en la práctica del conocimiento. Entonces ahí también hay otro ejemplo de cómo estoy viendo la conexión entre el conocimiento local y el conocimiento imperial. El otro ejemplo, la tercera esfera en la que yo estoy mencionando es: dentro de los imperios, las comunidades locales siguen generando su propio conocimiento. Entonces, no solamente está el conocimiento que los oficiales imperiales están recogiendo y transformando, pero también hay un conocimiento que se genera a nivel local. Uno de los mejores ejemplos para esto es el trabajo que hizo un historiador, Gómez, sobre las prácticas médicas en el Caribe. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, con la llegada de gente de África como esclavos, y más adelante como personas libres, se conectan los conocimientos de estos grupos de África con los conocimientos médicos indígenas en el Caribe, con los conocimientos de europeos en el Caribe, y empieza a generarse toda una cultura médica en el Caribe, que es una cultura, es un tipo de conocimiento a nivel regional y local, que es distinto al conocimiento que se está generando a nivel imperial, pero es un conocimiento que también es parte de esta transformación que estamos viendo en el siglo XVI y XVII dentro de los imperios, porque los imperios están creando un contexto en el que traen distintos grupos de gente, y en el proceso de conectar distintos grupos de gente dentro de esas conexiones
empieza a generarse un tipo de conocimiento nuevo. De un modo muy interesante, el conocimiento que se genera a nivel regional tiene características similares al conocimiento que está generando a nivel imperial. Es un conocimiento práctico, es un conocimiento conectado con una multiplicidad de voces y de experiencias, y es un conocimiento que está circulando por regiones relativamente amplias. Entonces, ahí están las tres esferas de conocimiento que yo estoy mirando. En lo que ha sido mi trabajo, inclusive yo sigo trabajando en esto todavía, estoy mirando, me ocupo en particular de las dos esferas, de las dos segundas esferas que comenté. La esfera en la que agentes imperiales recogen información a nivel local, por un lado, y por otro lado estoy empezando a pensar un poco más, dedicándole más tiempo al tipo de conocimiento que está generando a nivel regional, no tanto a nivel no tanto el conocimiento que se genera imperialmente, sino el conocimiento que genera a nivel local. Okay. A nivel imperial, es una historia también bien conocida por muchos de ustedes. Los agentes imperiales, desde muy temprano en el proceso de invasión, en el proceso de colonización, piden información de agentes locales para ser enviada a oficiales de la corona. Esto empieza a ocurrir desde muy temprano en el Caribe. Ya se está pidiendo información sobre la estructura de los grupos taínos en la isla de Santo Domingo, para propósitos administrativos, para propósitos tributarios. Empiezan a recoger ese tipo de información dentro de las islas del Caribe. Esto realmente se enfatiza de un modo mucho más claro cuando llegan a México. Y la razón es porque en México claramente había una organización de ciudades, había una organización imperial y había una organización de tributos. Entonces, apenas empiezan a entrar en México y empiezan a entender que están entrando en contacto con un imperio. El siguiente paso es entender la estructura de ese imperio. Entonces, eso es particularmente claro en el contexto mexicano. A partir de 1522, 23, cuando la corona empieza a pedir un cierto tipo de informes en México, y otra vez se repite la misma situación cuando entran al Imperio Inca. La corona tiene muy claro, inclusive los agentes imperiales en estos sitios, que están lidiando con imperios. Y al entrar a entender que esto es una conexión de imperios, lo siguiente que sigue es entender la estructura del imperio y tratar de entender el tipo de conocimiento que circula en el imperio. Déjeme hacer un comentario sobre mi trabajo. Cuando yo empecé a hacer mi trabajo hace ya muchos años, yo ponía un montón de énfasis en la relación entre los europeos, los castellanos y la naturaleza. El énfasis era cómo se entendía la naturaleza, pero hoy en día lo que estoy tratando de entender es cómo entienden los imperios. Es a través de entender los imperios que van a entender la naturaleza. Hay un agente intermedio, que es los agentes imperiales de México o de Perú, del Imperio Inca. Y es a través del conocimiento que ellos empiezan a recoger sobre los imperios que van a empezar a entender también el tema de la naturaleza en estas regiones. Bueno, en todo caso, una vez que entran a México y al Imperio Inca, lo que sigue es un proceso de entender las estructuras que existen en esos lugares. Eso
esta manera de entender, por lo menos para mí, ha sido importante porque cuando la corona le ordena a Hernández que vaya a América y que hable con los expertos en América, es una referencia a lo que estoy sugiriendo ahora, que realmente el tema era un tema de entender los imperios y tratar de conectarse con las personas que sabían sobre ese imperio, sobre los imperios tanto en México como como en el Perú. El resultado de este trabajo de este trabajo imperial es el tipo de trabajo que resulta en la Casa de la Contratación, con los cosmógrafos de la Casa de la Contratación recogiendo información a través de los pilotos que están llegando a Sevilla con conocimiento y experiencia de navegación. El resultado es también, por ejemplo, el tipo de trabajo que empieza a resultar con las visitas que se establecen en el Imperio Español. Las visitas tenían el propósito de entender cómo se estaban portando los funcionarios imperiales, pero también tenían el propósito de entender cómo era la región en la que esos oficiales imperiales ejercían sus funciones. Entonces hay dos dimensiones con las visitas, la parte de los funcionarios, pero también la parte de entender las estructuras locales a ese nivel. Entonces, hoy en día las visitas para mí son un tema muy importante en la formación de conocimientos dentro del imperio. También empiezan a pedir información que viene de las regiones imperiales que han sido incorporadas dentro del imperio. Empiezan la corona empieza a pedir informes que vienen desde dentro de esas regiones por la gente que tiene experiencia y conocimiento dentro de esas regiones. Hacia 1550 es lo que es la manera como estoy empezando a pensar un poco. Esto yo pensaba antes, pero hacia 1550 empiezan a hacer una distinción entre la parte de las estructuras imperiales que están tratando de entender a nivel local cómo funcionan esas estructuras imperiales y lo que son los temas de la naturaleza. Esa distinción se va volviendo más clara hacia 1550 con el trabajo de, por ejemplo, de Santa Cruz, que está pensando específicamente en información sobre la naturaleza. La otra persona que he estado también incluyendo en este trabajo es el tipo de propuesta que hace Juan Páez de Castro, también hacia 1550. Entonces hay una coincidencia entre lo que está haciendo Santa Cruz y el tipo de propuesta que hace Juan Páez de Castro para recoger un tipo de información sobre el imperio, sobre en este momento el imperio castellano en América, que como lo estoy entendiendo en este momento es un imperio que incorporó otros imperios dentro del imperio. Y se empiezan a generar ese tipo de informes dentro de la corona. Bueno, ya para terminar y damos un ejemplo del último, de lo que estoy también pensando en términos de las comunidades a nivel horizontal, a nivel horizontal dentro de los imperios. He estado mirando el caso de las piedras besoares. Estas piedras, hay un caso también, todos ustedes están familiarizados con esto, supongo. Onardes recibe, Nicolás Monardes, el médico en Sevilla, recibe una carta y un paquete de cosas de un soldado en Perú que se llamaba Pedro de Osma. Y Pedro de Osma le manda unas piedras besoares que le encuentran en unas vicuñas. Estas son las piedras besoares, esto es un ejemplo de una piedra besoar. Y Pedro de Osma buscó guanacos y vicuñas para extraerle la piedra besoar. La historia tiene
es interesante porque Monardes no sabía sobre estas piedras hasta que uno de sus pacientes, que se enteró que eran populares en la corte de Carlos V, va y le pregunta a Monardes sobre las piedras, y Monardes comenta que él no sabía mucho sobre las piedras. Y él empieza un poco a investigar sobre las piedras. Entonces, yo creo que hay una manera, todavía no lo he explorado completamente, pero las piedras de Suárez están circulando en el contexto del imperio de Carlos V en Europa, en el Holy Roman Empire. Hay información sobre piedras de Suárez y esa información está llegando a la corte. Gente en España empieza a enterarse. Había una tradición musulmana previa, esa tradición existe, pero en la manera como Monardes nos cuenta la historia es que se entera una duquesa, se entera sobre el uso de la piedra de Suárez en la corte de Carlos V, le pregunta porque ella está preocupada por su hija, y Carlos, y la respuesta es que no sabía mucho en ese momento, y empieza a investigar. Escribe sobre la piedra de Suárez, escribe un tratado. Pedro de Osma lee sobre ese tratado. Entonces espero que estén un poco siguiendo lo que estoy pensando acá sobre cómo están conectados los imperios, cómo se conecta información y cosas. Llega a donde Pedro de Osma empieza a buscarlas entre los guanacos y las vicuñas en Perú. Ahora, lo que pasa es lo siguiente. Estas piedras eran importantes en las comunidades andinas. Estas piedras ya había un uso para esas piedras entre los grupos incas. Entonces, en la manera como Osma cuenta la historia es que un grupo de ellos se fueron a buscar sus animales, abrieron varios animales, no encontraron ninguna piedra. Había un grupo de indígenas con ellos en ese momento. Hay un niño de edad de 10 o 12 años que les explica cómo encontrar la piedra. Los incas llamaban a estas piedras ila, las ilas. No es claro por qué el niño les cuenta a los españoles cómo encontrar la piedra, pero el caso es que genera mucha tensión dentro del grupo. El grupo de indígenas que estaban presentes con ellos se van, los dejan solos. Y el grupo de españoles quedan ellos solos en esta región. Más tarde, Osma supo por otro grupo de gente, otro grupo de indígenas, que estas piedras hilas eran muy importantes entre los grupos indígenas en Perú. Y él empieza a entender cuáles son los usos que ellos les dan a estas piedras. Pero hay una dimensión que él no me explica, y es que esas piedras están conectadas con las huacas de los incas. Las piedras tienen ciertas propiedades divinas que conectan las piedras con las entidades divinas de los Andes. Entonces hay una dimensión religiosa y de divinidad en el uso de las piedras, que es un tipo de conocimiento que no entra en el reporte que Pedro de Osma le envía a Monardes, pero sigue generando un conocimiento en la región andina. Entonces, esto es también otro ejemplo en el que yo estoy como pensando que estos conocimientos están generándose de distintos modos a distintos niveles. Y lo que ocurre en el contexto andino, y ya estoy terminando mi presentación, es que dentro del contexto imperial o colonial, esos mismos grupos que están generando conocimiento, ese conocimiento ya es distinto al tipo de conocimiento que se generó antes de la invasión de los castellanos, de los cristianos al imperio inca. La invasión, la colonización, la creación de un imperio crea un contexto distinto para el tipo de conocimiento que estos grupos están empezando a generar. Está conectado con una historia previa, pero es un tipo de conocimiento un poco distinto. Y se está generando dos tipos de conocimiento. A nivel local, un tipo de conocimiento sobre las piedras de Suárez, las piedras hilas,
y otro tipo de conocimiento que es el que está empezando a recoger gente como Osman, Pedro de Osman, que consigna una carta y se lo envía a Monardes en España para que Monardes eventualmente publique esa carta. Ese libro se imprime y el libro circula dentro de Europa. Al circular dentro de Europa tenemos otra vez un ejemplo de conocimiento que está circulando de un modo horizontal dentro de distintos imperios, en este caso en el contexto europeo. El libro es traducido al inglés, por ejemplo, y circula dentro de Inglaterra y empieza a ser usado por agentes imperiales en Inglaterra en el proceso de expansión inglés. Bueno, entonces estoy terminando en este momento. Estoy otra vez, creo que no estoy haciendo nada nuevo para esta audiencia. Es nuevo para mí. Yo no había puesto tanta atención a los imperios. Yo no había puesto tanta atención a cómo pensar el siglo XVI y XVII como un mundo de imperios en el que están ellos conectados. Eso es nuevo para mí. Le he dedicado mucho tiempo a pensar sobre esto. He descubierto, por ejemplo, de un modo que me ha sorprendido, que en el imperio mongol y más tarde el imperio Ming, la dinastía Ming, había muchas dinámicas muy parecidas a las dinámicas que están ocurriendo, por ejemplo, en el imperio español. Para darles un ejemplo, cuando los mongols en el siglo XIII, es increíble, la cronología realmente cambia cuando empezamos a pensar en términos de imperios. Los mongoles en el siglo XIII, cuando se están expandiendo, incorporan territorio nuevo. Al incorporar este territorio nuevo, uno de los problemas que tienen es que necesitan información geográfica, necesitan mapas. Y lo que hacen en ese momento, desde la corte, es que empiezan a recoger mapas e información geográfica de los territorios que han sido incluidos dentro del Imperio Mongol. Y les recuerdo, el Imperio Mongol es el imperio territorial más grande que ha habido en la historia de los humanos. Y empiezan a incorporar información local, geográfica y de mapas en la corte y eventualmente generan un cuerpo geográfico y de mapas sobre el imperio mongol. La dinastía Ming va a ser dinámicas parecidas, aprovechándose de lo que ya habían hecho los mongoles, de incorporar todo este conocimiento local en un conocimiento imperial. Y los Ming van a hacer algo muy parecido. Los Ming también, por ejemplo, necesitan recoger información sobre tributaria y sobre las regiones del imperio. Entonces ellos también usan, por ejemplo, instrucciones que imprimen para recoger información local sobre todas estas regiones, y toda esa información llega a la corte Ming y ahí se organiza de un cierto modo. O sea, hay dinámicas imperiales muy parecidas a las dinámicas imperiales que está generando el imperio castellano y el imperio portugués en el siglo XVI. Esas son cosas nuevas para mí y eso me ha permitido un poco repensar lo que está pasando en el siglo XVI con Castilla y con Portugal en América y en la producción de conocimiento. Bueno, ya llego al final y otra vez muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar y realmente espero poder oír sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por este fantástico seminario. Es una pena que no me veas la cara porque verías que estoy realmente entusiasmado, a pesar del cansancio. Bueno, me ha gustado todo lo que has dicho, ¿no? Y me alegro que hayas insistido también en esa mirada hacia el mundo oriental, ¿no? Porque creo que sí que en las diferentes dinastías chinas y en el imperio mongol esa relación de lo local puede funcionar muy bien, ¿no? Y creo que se está explorando ahora en la historia de la ciencia. Y es cierto, Antonio, la palabra local la saqué de un
texto que discute la creación de mapas en el contexto de los mongoles y de los Ming. Es cierto que yo llegué a esa palabra a través del trabajo histórico que están haciendo en ese contexto. No, es realmente, realmente interesante. Bueno, yo tengo varias preguntas, pero no quiero monopolizar y paso el turno a quien quiera, a quien tenga una cuestión, quien quiera preguntar. Y si no, pues después Pues me lanzo yo. Yo aprovecho tu generosidad, pero no la entiendo, la verdad. Pero bueno, yo que no soy tan humilde, yo me aprovecho de tu divinidad, Antonio, y hago mi pregunta directamente. La hago simplemente porque creo que puede enlazar con el final de la charla. Muchas gracias, profesor Barrera, por la charla. Pues creo que puede enlazar con el final de la charla, pero también con el principio, que es esta cuestión de los imperios. Y es simplemente una pregunta, por eso creo que puede ser útil que sea la primera, de clarificación a lo mejor un poquito. Un modo de plantearla que no sé si es útil es simplemente qué es un imperio, pero claro, existe el riesgo por inundación. El siglo XVI es la época de imperios, entonces tantos ejemplos plantean la pregunta, bueno, ¿qué tienen en común estas estructuras políticas que llamamos imperio? Y también, sobre todo, seguramente más interesante, ¿cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre los imperios que poseen escritura y los que no? Digo de cara a este problema que planteas en la charla, Antonio, del conocimiento, claro, y de la transmisión de conocimiento. ¿Cuáles son las diferencias entre los imperios que tienen escritura y no? Entre los imperios territoriales y marítimos, entre los imperios territoriales y comerciales, entre los imperios con una estructura burocrática fuerte y los que no. China es un gran ejemplo, la corona española también. No sé los otros, pero claro, una burocracia suele implicar escritura. Entonces, imperios expansivos, imperios más centrípedos, en fin, que hay varias distinciones posibles que pueden ser útiles a la hora de plantear el problema este de la transmisión del conocimiento. No lo sé. Lino, completamente de acuerdo contigo. Hay que entender, primero yo no les di una definición de imperio. No lo hice, pero estaba pensando sobre definiciones de imperio, tienes toda la razón. Traté de hacerme el bobo ahí y no meterme a una definición, pero hay diferencias muy importantes entre los imperios de los que yo estoy hablando, de los que estoy proponiendo como ejemplos. La verdad es que, y me gustaría oír de ustedes, la verdad es que mi énfasis en cómo bombardearlos con todos los imperios es: pensemos en términos de imperios, no pensemos en términos de el occidente está apareciendo en el siglo XVI, o desde el punto de vista de los imperios españoles y portugueses como si fueran los imperios. Es un poco como recordarnos que tenemos que pensar que hay unas estructuras imperiales que están pero hay muchas diferencias importantes. Yo creo que parte de la atracción que genera para mí, para pensar en términos comparativos, el imperio Ming, es precisamente lo que tú mencionas, Lino. Hay una burocracia. Y el hecho de que hay una burocracia y hay un imperio territorial muy largo, muy grande, que genera problemas de conocimiento para los mongoles y para los Ming y para los Qing más adelante. Igualmente, hay un problema de conocimiento cuando tú tienes un imperio tan grande. Yo creo que una de las cosas que me ha generado esta atracción ha sido un poco entender que hay esos elementos en común. Una burocracia que tiene que recoger información. Pero estoy trabajándole a lo que son las definiciones. Hay un grupo de gente que está trabajando en eso, en el tema de las definiciones. Yo creo que desde el punto de vista, para volver un poco más concreto, tanto el imperio de la Alianza Triple como el imperio Inca tenían sistemas de escritura. Entonces, en el caso de los mexica, había libros, tenían un sistema de escritura y tenían un grupo de gente que eran los expertos, los escribanos del imperio. En el caso Inca, no hemos sido capaces de descifrarlo, pero los quipus eran también un sistema de guardar información. Y los quipus guardan información administrativa y creemos que guarda información también narrativa, historias
de los incas. Entonces, en el caso de esos dos imperios que eventualmente van a ser incorporados dentro del imperio castellano, hay, por lo menos en el caso inca, hay una burocracia y hay un sistema de guardar información con los quipus. El caso de los mexicas es un poco distinto porque es un imperio tributario. Hay una estructura burocrática, pero es bastante débil, pero existe. Gracias por la pregunta, Lina. A ti por la respuesta. ¿Más preguntas? Bueno, yo puedo aprovechar el hilo de Lino y luego si alguien más se anima, pues pasamos la palabra. Bueno, Lino preguntaba por una noción amplia, que es la de imperio. Yo quería preguntar por, creo que lo que es la otra noción amplia de la charla, que es la de conocimiento, ¿no? La distinción entre conocimiento local y global, ¿no? Estaba escuchándote y estaba viendo cierta reivindicación de lo local frente a lo global. No sé si es así. Y me preguntaba si hay algún tipo de conocimiento que no sea local, ¿no? Porque da la sensación que cuando hablamos de lo global nos referimos más a los medios, al medio, al uso, a la recogida de información, ¿no? A toda la infraestructura. Y cuando hablamos de conocimiento local estamos hablando de verdadera producción de conocimiento genuino original, ¿no? Entonces, como si la red fuera global y el conocimiento fuera local, ¿no? Estaba todo el tiempo haciendo comparaciones con algo de lo que vengo a explicar en clase, que es la helenización de la ciencia islámica, ¿no? Estaba pensando, bueno, hay una incanización o algo así de la ciencia ibérica, si podríamos denominarlo así, y ese proceso es local y habrá que explicarlo, ¿no? Pero no sé si tiene sentido la pregunta, ¿no? Pero me ayudaría un poco saber si hay una distinción fuerte, conceptual, ¿no? De estas personas que trabajan lo de imperio también se preocupan por la distinción entre conocimiento local y global, que a mí lo que es conocimiento local lo puedo llegar a entender mejor, pero lo que es conocimiento global me cuesta un poco más, ¿no? Y luego la segunda pregunta era, perdón, ¿sí? ¿Te respondes o te pregunto? Déjame responder. Ok. Déjame responder. La verdad es que me parece una pregunta muy interesante. Ayúdame a pensar esto, Antonio. ¿Será la audiencia? ¿Será lo que la distinción entre el conocimiento local y el global o imperial es en términos de la audiencia, de pronto? Entonces, por ejemplo, a un nivel local, para volver a poner el ejemplo del Caribe, cuando tenemos todo este conocimiento que está generándose en el Caribe entre grupos negros, indígenas, la audiencia de ellos es el vecino que está enfermo, la audiencia de ellos es la persona que vive en la misma comunidad que está enferma y que necesita ayuda médica. La audiencia de Monardes, cuando Monardes empieza a incorporar este conocimiento local en su libro, es una audiencia mucho más amplia. Es una audiencia que primero lee, no es oral, es la transición entre lo oral y lo escrito. Y segundo, es algo que está escrito, que se va a imprimir y que circula entre grupos que son muy distintos a él. Entonces, digamos que él tiene que poder escribir eso para ese grupo, para un grupo que es un poco más vago y más general. Monardes tiene que poder escribir lo que está escribiendo para una audiencia que va más allá de su grupo, de su vecino o de la persona que vive en Sevilla con él. Entonces, pregunto si en el contexto imperial estamos hablando de conocimientos que son orales contra conocimientos que son escritos, contra conocimientos que son escritos y publicados y que circulan más allá del grupo. Esto es interesante porque además conecta con una de las nociones clave de este proyecto de investigación, que es el conocimiento tácito, ¿no? Parece que al hacerse un esfuerzo porque el conocimiento circule, porque aquí la palabra circulación cobra importancia, ¿no? Es decir, sale de su contexto, viaja, sí. Se convierte en algo más local, ¿no? Es verdad, y precisamente porque el ejemplo que has puesto es de Monardes y pertenecería al ámbito de las ciencias naturales, tengo más dificultad, es decir, esta interpretación tuya me encanta y la compro ya, pero me cuesta
adaptarla, si tuviera que adaptarla, ya no tanto a las ciencias naturales, a la historia natural, el libro de los médicos que has puesto del Caribe de Gómez, el libro de Gómez es fantástico, es un ejemplo excelente. ¿Qué pasa en el caso de las ciencias exactas? Es decir, ¿qué pasa en el caso en el que ya no es una práctica médica, ya no es un tratamiento de una planta para uso medicinal, sino es más bien la representación, por ejemplo, técnica de un territorio o de un área geográfica, como por ejemplo el Caribe? Es decir, ¿cómo se adapta lo global a lo local? Es decir, no es lo mismo navegar por el Caribe o navegar por el Mediterráneo que navegar por el Atlántico, el Índico o el Pacífico. ¿En qué medida lo global asumiría lo local en este sentido? No sé si me estoy haciendo entender. Es decir, cómo las matemáticas y la geometría que se necesitaría para navegar por el Caribe o por el Mediterráneo, si es que se usaran las matemáticas y la geometría, podrían adaptarse a contextos más globales, ¿no? Porque este es un debate grande de la historia de la cartografía, ¿no? Sobre todo la cartografía náutica. Cuando estabas hablando, todo el rato estaba pensando en, jolín, tiene toda la razón, es verdad. Estaba pensando en el caso del Mediterráneo y de las cartas portulanas y cómo los portugueses y españoles adaptan esas técnicas locales para representar espacios concretos como es el Mediterráneo y lo adaptan después a eso que tú has mostrado, ¿no? A ese descubrimiento poco a poco, no sé si descubrimiento, de exploración de África, de Madeira, de las Canarias, ¿no? Pero claro, ya no hay solo una recepción, hay una apropiación, una naturalización de este conocimiento, pero claro, el problema es que el espacio ha cambiado, ¿no? Exacto. El Mediterráneo no es el Atlántico. Entonces, no sé, es una duda que tengo, ¿no? Es decir, quiero adaptar esto a otro tipo de prácticas científicas, también empíricas, que tú denominabas en tu libro, que el Atlántico promueve, como es la navegación atlántica, ¿no? La cartografía, pero no sé muy bien si podemos sacar este discurso, no lo sé, o esta narrativa de las ciencias naturales, ¿no? Gracias por la pregunta, Antonio. Tengo que pensarlo. No se me ocurre una respuesta en este momento para lo que me estás proponiendo, porque hay un problema ahí. Hay un problema en lo que me estás preguntando y lo tengo que pensar un poco más. Claro, esto es Sí, difícil sí. de responder en vivo. Siempre es complicado. ¿Más preguntas? Vamos a aprovecharnos de Antonio todo lo que podamos. Yo tengo una pregunta. Perfecto. Una pregunta para el grupo. Lo que les estoy contando, o sea, al principio cuando les empezaba a contar pues, mi proyecto, les comenté que estoy empezando a entender que está muy conectado con el hecho de que practico en el contexto académico de Estados Unidos. En el contexto académico de Estados Unidos hay ciertas cosas que son como, que me toca pelearles en ese contexto. Y por eso, por ejemplo, estoy poniendo todo este énfasis en los imperios, todo eso. Para ustedes, ¿cómo les suena? ¿Cómo les suena el tema de los... ¿Es nuevo o es algo que ustedes ya... O sea, esta audiencia, ¿cómo lo oye? No sé, a mí me suena muy interesante y muy atractivo. Es decir, tú has empezado diciendo, no, esto ya lo sabéis. Bueno, sabemos que existían estos imperios, ¿no? Pero empezar una defensa de una investigación mostrando, ¿no? Esa conexión me parece interesante y sobre todo lo segundo, es decir, cómo hay imperios que absorben a otros imperios, ¿no? Y en esa absorción hay una adaptación de prácticas científicas, ¿no? Es verdad que igual estamos un poco, no sé, ya contaminados, hartos de esto en lo que respecta a los imperios ibéricos y americanos, ¿no? Por lo menos es mi caso, ¿eh? Me encantaría escuchar más de esto para el otro lado, ¿no? Para el este, para Oriente, porque me parece que hay mucha materia ahí y sobre todo relacionado con cultura y conocimiento artesanal. Me parece que hay mucho de eso. Hay un montón, Antonio. En mi departamento, les puedo contar esto, si no están haciendo preguntas, les puedo contar esto. En mi departamento hay un colega mío, se llama David Robinson. Él es en Estados Unidos es uno de los expertos en lo que es el imperio, él trabaja en el imperio mongol y el imperio Ming. Es un
créanme cuando les digo que es un experto en esto. Y he estado trabajando con él, hemos enseñado una clase juntos sobre imperios. Entonces yo enseño los imperios ibéricos y él enseña los imperios en Asia, especialmente los mongoles y los Ming. Y ha sido, para mí personalmente, ha sido una de las experiencias más interesantes enterarme de todo lo que está pasando en esa región. Ahí hay un montón, Antonio, para aprender, para que nosotros entendamos también procesos que están pasando, que yo tendría a pensar que eran únicos. La verdad es que yo tendría a pensar, esto es único de los imperios ibéricos. Y sí hay cosas que son distintas, claramente hay cosas que son distintas, pero hay un montón de cosas que son parecidas. María. Solo para decir que yo estoy en Norteamérica, en Canadá, y aprecio mucho el contexto que nos ha dado. Gracias. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Es que hay algo en el contexto académico de Estados Unidos que está obsesionado con Colón. Está obsesionado con comenzar la historia cuando los españoles llegan al Caribe y empiezan a contar sus historias desde ahí. Bueno, gracias, María. Buenas tardes, don Antonio. ¿Quién está hablando? Andrea. Sí. Hola, Andrea. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta para usted. Es que cuando hablaba de lo que son las piedras, ¿no? De las piedras en el Imperio Inca, pues tenía una duda que era sobre cuál era la finalidad también de estas piedras para lo que es esta cultura, que si influirían, por ejemplo, en su posición social, porque para los mayas la piedra importante era el jade, ¿verdad? Y con ello, pues ellos, dependiendo de cómo lo lleven, dónde, pues, y la cantidad, pues se podía determinar también su posición social. Entonces, mi pregunta era si alguna de estas piedras también, si un inca poseía eso en su vestuario tal vez, o en algún amuleto, y esto también sería algo parecido. Andrea, hasta donde entiendo, eran usadas como amuletos. Se les ofrecían la palabra que usan entre los incas, tal vez ustedes están familiarizados con esta palabra, es la palabra huaca. Los incas tenían huacas. Las huacas eran tal vez dioses, no es exactamente un dios, pero una huaca podía ser una montaña, una huaca podía ser el lago, una huaca podía ser una formación rocosa, una huaca podía ser una piedra, y había una fuerza divina que estaba la montaña, si es una huaca, es un dios. La formación rocosa, si es una huaca, incluye una fuerza divina en sí misma. Estas piedras, las hilas que salían de las vicuñas o de los guanacos, las usaban para ofrecérselas a las huacas, por un lado. Por otro lado, las usaban como amuletos. Las huacas era una manera para que tu rebaño de vicuñas estuviera bien, tú necesitabas que la huaca la protegiera. La huaca en la región donde ellos tenían a sus vicuñas. Entonces, estas piedras les daban una conexión con la huaca que les ayudaba a proteger el rebaño de vicuñas. Es una dimensión religiosa, dimensión religiosa que es parte de los Andes, inclusive hoy. Inclusive han encontrado, por eso te digo que también se usaban como amuletos, porque hoy en día existen estas piedras en amuletos en ciertas regiones de los Andes, donde todavía las usan. Entonces hay un conocimiento que está conectado con ese conocimiento, con un conocimiento sagrado de los Andes, y se usa para comunicarse con la huaca o para que la huaca te ayude a proteger tus rebaños.
¿Te respondí la pregunta, Andrea? Sí, muchas gracias. Buenas cosas. Andrea Martins. Andrea. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, te escucho. Hola, bueno, felicitarle por vamos, su exposición, me ha encantado. Y bueno, cogiendo un poco de la pregunta de Antonio Sánchez anteriormente, pues me he quedado, mientras le escuchaba, he estado pensando, eh, usted hablaba de tres esferas, ¿no? De estas dinámicas de circulación de conocimientos. Una casi en dos direcciones, ¿no? De la estructura imperial hacia lo local y de lo local hacia lo imperial, y entre estas dos, entre los dos niveles o más, ¿no? Locales, a través del caso de Cuba. Y lo que estaba pensando es que evidentemente pues estas estructuras imperiales previas fueran incorporadas, pero siguen persistiendo de alguna manera, ¿no? En esa estructura imperial. Entonces, en ese sentido, estaba pensando, y ahí viene un poco por la pregunta de Antonio anterior, de qué manera estas, si ha pensado sobre ello o si existe trabajo sobre ello, de qué manera también estos conocimientos codificados europeos o no, o estos conocimientos prácticos europeos, pasan a ser codificados en esas estructuras locales, ¿no? Y que, aunque ya no sea una estructura imperial, a través de esas pervivencias, ¿no? De lo que serían esas estructuras de pensamiento, sobre todo, esos códigos a través de los cuales se construye el conocimiento y que perviven en esas comunidades locales, si existe algún tipo de investigación sobre esos resquicios o esos vestigios que se ha dejado en esos intercambios, ¿no? Y que terminan desapareciendo con la total desaparición de esa estructura imperial, ¿no? Previa, pero que se sigue manifestando eventualmente en la actualidad en estas comunidades locales y en esas formas de pensamiento paralelas y diferentes a la estructura de pensamiento europeo. No sé si me he hecho explicar, porque era también un pensamiento un poco complejo en mi cabeza y no sé si lo he podido reflejar bien. Andrea, déjame ver si entiendo la pregunta. Me estás preguntando si, entonces, yo les proponía que hay dos esferas, hay tres esferas, pero estamos hablando de dos esferas ahora. Estamos hablando de lo que ocurre a nivel local cuando es adaptado por agentes imperiales y esos agentes imperiales generan un conocimiento nuevo. Y por otro lado, a nivel local se va generando un conocimiento que se expande regionalmente, independientemente de los agentes imperiales. Lo que me estás preguntando es si el conocimiento que se genera a nivel imperial termina incorporándose a nivel local. ¿Esa es la pregunta que me estás haciendo? Sería No. más bien si ese conocimiento que viene de una estructura de pensamiento europeo, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, que se refleja en ese conocimiento imperial, Sí. tiene como un otro lado del espejo en la estructura de pensamiento imperial previa, ¿no? Del cual se pudiera rescatar esos vestigios, porque luego termina desapareciendo formalmente, ¿no? Porque termina siendo incorporada en la estructura imperial europea. Pero claro, la estructura de pensamiento sigue ahí, en esas comunidades locales. Sí. Como si se fuera capaz, si se fuera posible hacer esa investigación, que no sé si existe, o de qué modo se podría hacer, el buscar esta equivalencia a la estructura de conocimiento imperial, pero del lado, por ejemplo, del andino, ¿no? de incaico o mexica, ¿no? Y de qué manera, pues eso termina, seguramente sigue... algunos vestigios de eso se siguen manifestando en lo que hoy entendemos como local, ¿no? Pero que era fruto de esas estructuras básicas de conocimiento
imperiales, ¿no? Mexica y incaico. No sé si así quedó un poco más claro, perdón. Pues, o sea, yo tal vez no hice un buen trabajo, pero porque me falta todavía entenderlo mejor. Pero, por ejemplo, si tú lees la carta de Osma sobre las piedras de Suárez y no tienes nada, no tienes idea que esas piedras de Suárez eran importantes entre los incas, esa historia se pierde. Si tenemos o sea, hay un montón de trabajo hecho por antropólogos, especialmente hecho por antropólogos en las comunidades indígenas, que nos han permitido entender cómo esas piedras siguen siendo importantes, relevantes hoy, y cómo esas piedras tienen una historia que se extiende al pasado, una historia, pues, por supuesto, que se extiende al pasado, que nos permite un poco entender también, por ejemplo, en la carta de Osman, Osman menciona que el grupo indígena que estaba con ellos los dejó, ellos se fueron. Algo muy tenso pasó ahí, pero la carta no nos explica, es como una anécdota que dice, y la gente se fue. Pero si tú empiezas a pensar, ¿qué pasó? ¿Por qué se fueron? Ahí hay como un hueco. Yo lo veo como una especie de, hay un crack, hay como una apertura. Ok, aquí hay una tensión. ¿Cómo la explicamos? ¿Qué está pasando aquí? Y cuando empiezas a entender que estamos operando en un sistema de huacas y en un sistema de piedras que te dan acceso a esas huacas, hay una historia que empieza a emerger gracias a que el texto tiene esa tensión, trae la atención. Pero el texto en sí, es difícil a veces sacar del texto en sí esas historias. Necesitamos, como historiadores, necesitamos leer arqueólogos, por lo menos historiadores como lo que yo estoy haciendo en el contexto del Imperio Americano, del Imperio Castellano en América. Me toca leer arqueólogos y antropólogos y para poder poner en contexto información que de otro modo no sería capaz de poner en contexto. Sigo pensando que no respondí tu pregunta. No. Vamos, pero sí, en parte sí, pero es que es como algo muy, no sé tampoco yo explicarme muy bien, no sé, porque lo que trataba de ver si un poco si había esas estructuras de pensamiento europeo, si se habían reflejado de alguna manera en esa estructura mexica, sí, imperial, México, imperial, y cómo se codificaba, pero ahí está la pista, el método, ¿no? Perdón por manipular. Hay un caso también muy interesante porque el trabajo que hace Hernández, otra vez, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero déjame ensayar. El trabajo que hace Hernández en México, él recoge un montón de información de los Tzizitles, los médicos indígenas de México. Él recoge un montón de información de ellos. El libro, y él escribe un libro, son varios volúmenes, él escribe varios volúmenes en su libro, nunca se publicó, pero hay un resumen que se termina publicando y que se publica en México, en 1615 creo que se publica en México, que está basado en el trabajo de Hernández. Y circulan en México, circulan entre ciertas comunidades en México. Hay algo muy interesante ahí porque, otra vez, Andrea, tal vez no estoy respondiendo a tu pregunta, pero está basado en conocimiento local que se transforma en un conocimiento que yo estoy llamando aquí imperial, en el trabajo que hace Hernández, que se termina publicando en un libro que termina llegando a las comunidades en México y empieza a circular en México. Entonces ahí tienes un ejemplo de conocimientos que se están transformando como en un círculo, están pasando a ser imperiales, pero están volviendo a ser parte del conocimiento local en el contexto colonial. Sí, al final creo que es eso, es cíclico, ¿no? Precisamente a través de esa idea me ayuda más a pensar. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Os estaba escuchando y estaba pensando hasta qué punto los antropólogos, los arqueólogos que estudian cultura material, incluso los sociólogos, cuánta ventaja nos llevan con respecto a este tipo de cosas, ¿no? El otro día igual alguien
estaba hablando aquí en filosofía de un tema que los antropólogos también nos tienen mucha ventaja, nos llevan mucha ventaja, ¿no? Y cómo de repente el historiador de la ciencia va a tener de nuevo, si sigue defendiendo este tipo de narrativas, que hacer uso, ¿no?, de marcos teóricos a los que no está acostumbrado, ¿no?, que son a los de los antropólogos, arqueólogos y sociólogos, ¿no? Eso va a ser también muy interesante, ¿no? Porque van a ser parte de nuestras fuentes, ¿no? Y es un comentario, no es una pregunta, es decir, ¿hasta qué punto, ¿no? ¿Cómo contarían ellos esta historia, ¿no? O si tuviésemos que contarle esta historia que a nosotros nos inquieta y nos preocupa a los antropólogos, ¿cómo la recibirían, ¿no? Me parece que es muy interesante ver esto de forma también así transdisciplinar, porque sin duda son ellos los que han hecho el trabajo de campo, ¿no? Nosotros después parece que intentamos poner un poco de orden, pero ellos son los que han ido ahí y conocen, ¿no? No, pero realmente nos toca porque o sea, y tú en el caso del Perú, pues los equipos no hemos sido capaces de descifrarlos, la gente que trabaja en equipos no ha sido capaz de descifrar los equipos. Las fuentes que tenemos son, un grupo de fuentes viene de los españoles, de los castellanos que en ese momento escribieron la historia desde su perspectiva, desde su punto, desde sus intereses. Hay un grupo de historias, de historiadores mestizos que vienen un poco más tarde, en el siglo XVII, pero realmente la manera de poner en contexto lo que está pasando en Perú en el siglo XVI es con trabajo que han hecho arqueólogos y con trabajo que están haciendo antropólogos, que nos permite un poco salirnos, si nos quedamos metidos en esas narrativas, estamos trabajando dentro de un espacio muy pequeño. Exacto. Hay que salirse para poder entender dentro de un espacio más amplio las prácticas que estaban ocurriendo en ese momento en el siglo XVI y XVII en América. Sí, por eso la historia que contabas al principio y que nos preguntabas, ¿qué os parece, no? ¿Os suena bien esto de los imperios? Claro, contada con nuevas herramientas conceptuales, ¿no? Con nuevas metodologías, es siempre música, ¿no?, para nuestros oídos. Es algo realmente interesante. No es la historia de siempre, ¿no? Es otra cosa. Y es mucho más dinámico, más fluido. Son imperios que tienen fronteras muy finitas, ¿no?, que conectan unas con las otras, ¿no? Y esto tradicionalmente no se ha contado así, ¿no? Hay conexiones, y esas conexiones son parte del contexto del siglo XVI. Esas conexiones que están ocurriendo cosas. Muy bien, no sé si hay algo más. Bueno, ya llevamos más de 1 hora y media, ¿no? Decía Antonio en un email, decía, no creo que lleguemos a la 1 hora y media, para que veas que, que somos muy duros. Bueno, muchas gracias. Agradecerte. Me encantó tener esta oportunidad. Realmente agradezco haber tenido la oportunidad de poder traer mi trabajo aquí a este grupo. Y me encantaría seguir vinculado con ustedes.